¡Qué ganas tengo de que llegue Navidad! Yo también, Miguel, aunque este año todo será un poco más raro, pero seguro que lo pasamos fenomenal. Sí, pero tengo muchas ganas de que los reyes me traigan todas esas cosas que he pedido. Claro que sí, pero, ¿sabes? Los sabios tuvieron mucha importancia cuando nació Jesús. Hombre, pues claro, le llevaron regalos al niño. Sí, pero detrás había otra historia. Mira, llegaron a Belén desde muy lejos y el rey Herodes quería usarlos de espías. Pero tuvieron un sueño que les hizo volver por otro lado y así pudieron proteger al niño. ¡Qué interesante! Menudas las aventuras de esos sabios. Me encantaría oír la historia completa. Pues claro, mira, si está aquí en la Biblia, en Mateo 2, del 1 al 12. ¡Qué guay! ¡Vamos a leerlo! Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. «En Belén de Judea», respondieron, «porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel». Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo: «Id a informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí para que también yo vaya y le adore». Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Jerusalén. La ciudad está tomada por el Imperio Romano. Su gobernador, Herodes el Grande, era de origen idumeo, no era un judío, aunque había sido criado por un converso al judaísmo, por lo cual entendía perfectamente el mundo judío. Era un hombre con grandes aptitudes políticas. Había sabido sobrevivir más de 30 años como rey de la zona de Judea, Galilea, Edom y Samaria. Su larga permanencia en el trono era debida a dos factores principalmente. Por un lado, su gran habilidad diplomática, que siempre le ayudó a posicionarse al lado de los ganadores cuando había tensiones en el liderazgo en Roma. Pero por otro lado, también su permanencia fue debida a su violenta y paranoica persecución y ejecución de todos aquellos que le hacían sombra a posibles aspirantes al trono, incluyendo especialmente a sus propios familiares e hijos. Herodes era conocido por haber matado a alguna de sus mujeres y a varios de sus hijos. A esta Jerusalén, gobernada por Herodes, llega una comitiva oriental. 3 magos que llegan preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. En varias ocasiones anteriores a este momento, como os digo, Herodes, en su paranoia, había matado a algunos de sus hijos que eran aspirantes al trono. Su principal obsesión era mantenerse en el poder. No es de extrañar entonces que el texto nos diga que cuando Herodes lo oyó, se turbó, y con él se turbó toda Jerusalén. Sus miedos personales, sus miedos políticos, con mucha frecuencia se convertían en los miedos de los demás. Las reacciones de Herodes eran temidas por el pueblo.
De hecho, él sabía que era de origen idumeo y sabía que le consideraban los judíos un usurpador al trono, así que tenía pánico a cualquier posible aspirante legítimo al trono. Que una comitiva desde Oriente viniera a rendir pleitesía al rey que nacía, le puso en absoluto estado de alerta. Si una fuerza invasora extranjera apoyara las pretensiones al trono de un rey judío legítimo, pues estaba claro que su trono corría serio peligro. Herodes consultó con los escribas y los sacerdotes para averiguar en qué lugar decían las escrituras que había de nacer el Mesías. De hecho, esto era Vox Populi, era conocido por todo el mundo. Si lees Juan capítulo 7, versículos 41 y 42, verás que en una discusión entre mucha gente que habla de quién es Jesús, la gente sabe que él tiene que nacer en Belén. Los sacerdotes, los escribas, guiaron a Herodes al siguiente texto en Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será caudillo de Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. En una nueva demostración de habilidad diplomática, Herodes fue capaz de ayudar a los magos guiándoles hacia Belén, al tiempo que les convencía de que cuando ellos hubieran ido a Belén y hubieran conocido a este rey que nacía, volvieran a informarle, porque su intención es ir él también y adorarle. Algo muy particular de este momento del relato es que absolutamente nadie en el pueblo judío, es decir, gente de Jerusalén, ningún sacerdote, ningún escriba, nadie tomó la decisión de acompañar a esta comitiva oriental. Pensadlo bien, 3 magos que vienen desde Oriente viajando por semanas porque les ha sido anunciado que nace el Mesías. Y sin embargo, el pueblo que está esperando al Mesías y que sabe que nacerá en Belén, no está dispuesto a recorrer 8 kilómetros, a tomarse una mañana para acompañar a estos magos e ir a Belén y conocer al Mesías. Bueno, Belén era una pequeña población, no tenía atractivo comercial, no tenía atractivo turístico, no había estado en la historia del pueblo de Israel, no había estado en el mapa por ninguna razón principal. Solo había una pequeña razón que la ponía en el mapa, y es que en Belén había nacido el rey David. Si recordáis la historia de su bisabuela Ruth, todo eso sucede en Belén. Todo ello hasta que el profeta Miqueas situó a Belén en el mapa con una profecía, una palabra de parte de Dios. El pueblo de Israel debía estar atento porque el Mesías nacería en Belén, igual que David había nacido en Belén. Si os fijáis en el texto, es muy interesante cómo Mateo reinterpreta a Miqueas. No dicen exactamente lo mismo. Mateo no cita literalmente a Miqueas. Miqueas enfatiza la pequeñez de Belén. Dice, eres la más pequeña de las ciudades, eres la más pequeña para estar entre los príncipes de Judá. Mateo va a reinterpretar estas palabras de Miqueas y va a escribir, de ningún modo eres la más pequeña, es decir, parece que diga lo contrario. Pero como Miqueas había enfatizado Miqueas había enfatizado la pequeñez de Belén, Mateo está enfatizando su grandeza, está enfatizando justo lo contrario, porque los criterios de Miqueas eran criterios normales, populares, criterios lógicos, naturales de la pequeñez de un sitio geográfico, mientras que Mateo está intentando transmitir a sus lectores, a sus oyentes, que para nada, sí el sitio es pequeño, sigue siendo igual de pequeño, pero al nacer ahí el Mesías, resulta que es el sitio más grande posiblemente imaginado. El gobernante que era prometido en el texto de Miqueas no iba a ser, sin embargo, como David, el predecesor que había nacido en Belén. Iba a ser un libertador del pueblo, iba a ser alguien que les iba a pastorear. Su reinado no iba a ser temporal, finito, no se iba a corromper como hacían todos los reyes tarde o temprano. En inspiradoras palabras del profeta Isaías se describe a este gobernante de la siguiente manera: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado.
El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Miqueas había visto la pequeñez de Belén, pero Dios tenía planes para Belén y había decidido revelar esos planes a 3 magos que venían de Oriente. No era ni el lugar esperado ni las personas esperadas para dar tal anuncio. La pequeña Belén veía nacer a Jesús y su nombre, Betlehem, la casa del pan, iba a ser conocido para siempre más en todas las edades y por todos los pueblos. La pequeñez que vio Miqueas, ahora Mateo la reinterpretaba y nos la explicaba como la grandeza de que por haber nacido ahí el Mesías, ahora todos los pueblos iban a conocer este lugar. ¿Cuántas veces dejamos de apreciar el poder y la grandeza de Dios por nuestra pequeñez? Nuestra pequeñez muchas veces nos ciega, nos limita, nos dificulta ver la grandeza de Dios. Qué poco cuidamos las pequeñas cosas que Dios pone en nuestras manos. Quizás a ojos de Dios no son pequeñas en absoluto. Quizás Él tiene planes para esas pequeñas cosas. Y no debemos jamás olvidar que Él es especialista en trabajar con la pequeñez, con la sencillez, con lo humilde. Incluso se nos dice en el texto bíblico que Él escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para que se pueda ver su mano, para que se pueda comprender su amor, su grandeza. Un pequeño pueblo, un bebé vulnerable, pero un rey eterno. Cuando los magos salieron de Jerusalén guiados por las palabras de Herodes, fueron por el camino que lleva a Belén. Y de nuevo volvieron a ver la estrella que les había guiado en el cielo hasta llegar a Jerusalén. Y el texto dice que cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Habrían perdido de vista la estrella, parece que estaban desorientados en Jerusalén, y al volver a ser orientados se alegran porque parece que falta poco, semanas de viaje, anhelando ver a ese rey nacido, al Mesías prometido. El momento se acercaba, iban a presenciar al Salvador del mundo. Ellos, Dios les había elegido a ellos, 3 magos no judíos de Oriente. A menudo hablamos de los primeros convertidos no judíos durante el ministerio de Jesús, el endemoniado de Gadara, la mujer sirofenicia, la samaritana. Sin embargo, los primeros gentiles que vieron y adoraron a Jesús fueron estos 3 magos, posiblemente oriundos de Mesopotamia, consejeros o funcionarios de alguna corte extranjera, astrónomos, sabios de su época. Podemos pensar en Daniel y sus amigos en 5 o 6 siglos antes, en la corte también de Babilonia, pues muy parecido, ¿no? Como magos, como astrónomos, como sabios. A estos es a los que Dios eligió para anunciar a voces en Jerusalén el nacimiento del Mesías. Con la turbación que había generado Herodes, toda Jerusalén se enteró de lo que estaba pasando. Dios elige a quien Él quiere, y sus criterios suelen ser muy diferentes a los nuestros. Ningún judío, nadie en el pueblo, ningún sacerdote, ningún principal judío hubiera elegido a estos hombres para visitar al Mesías en su nacimiento, anunciarle en la ciudad de Dios y ser los primeros en adorarle. Pero Dios habla a hombres y mujeres mucho más allá de nuestra lógica o de nuestros criterios religiosos. Dios habla a cobradores de impuestos, opresores, habla a prostitutas, habla a hombres y mujeres de escasa moral que nosotros fácilmente rechazamos, habla a perseguidores de la iglesia sin escrúpulos, habla a ladrones confesos, a enfermos desahuciados por la sociedad, habla a adictos, a violentos, a hipócritas, a estafadores, en Occidente y en Oriente, en grandes ciudades y en pequeños pueblos irrelevantes para la mayoría, como Belén. Dios habla, y en este tiempo sigue hablando por su Hijo, ese bebé nacido en Belén que aquel día los magos visitaron. Bueno, la estrella que ellos seguían se paró sobre Belén, y este es sin duda el suceso más sobrenatural de esta historia. Que una estrella circule por el cielo tiene explicaciones científicas, astronómicas plausibles. Ahora bien, que una estrella que circula por el cielo se pare sobre una pequeña población es belleza
solo apta para la fe. Solo al alcance de gente sencilla, humilde, que reconoce que hay una grandeza que les supera, que asume la distancia entre Dios y el ser humano. El niño había nacido en un pesebre, pero cuando los magos llegaron ya estaba ubicado en una casa. Probablemente habían pasado días o incluso semanas. Jesús recibía sus primeras visitas extrañas, pastores, magos de Oriente, extraños colectivos para venir a adorar al Mesías. Como cuando nos juntamos a la iglesia, extraños colectivos. A veces queremos vernos de otra manera, pero somos extraños colectivos que adoramos a Dios porque hemos sido redimidos. Esos magos entraron a la casa y adoraron. Le adoraron, se postraron ante el bebé que estaba junto a su madre y le adoraron. Una escena muy rara, a la que estamos acostumbrados y a veces la leemos por encima. Ellos se postraron frente a un bebé y le adoraron. Dieron gracias a Dios. Le reconocieron como su enviado. Le rindieron culto porque entendieron que era Dios mismo. No necesitaron ver milagros. Habían sido hablados, habían sido comunicados por Dios mismo. Adoraron, un acto que solo puede ser genuino por medio de revelación. Tiene que ser original en Dios mismo. Sin su revelación, sin su comunicación, nosotros no podemos saber quién es Jesús. Pero Dios hablaba con estos magos. Incluso al final de la historia vemos cómo les vuelve a hablar y les indica que no tienen que volver a Herodes, que tienen que regresarse a su tierra por otro camino. Y ellos obedecieron. En su adoración trajeron ofrendas, oro, incienso y mirra. Más allá de la simbología de estos regalos, no podemos olvidar que ellos trajeron los regalos transportables más valiosos que se podían traer. Cosas que costaban, que eran muy costosas, que valían mucho dinero. Y aunque pensamos poco en ello, para una familia pobre como la de José, María y Jesús, estos regalos fueron el sustento de la familia durante mucho tiempo. Incluso es posible que fueran el sustento durante el tiempo en el que fueron refugiados, porque inmediatamente Herodes va a empezar una persecución contra los niños de Belén y José va a recibir palabra y la familia va a tener que salir huyendo, van a ser refugiados en Egipto. Y el dinero de esos regalos probablemente fue fundamental en esa etapa. El oro, un regalo propio de reyes, un símbolo de la realeza de Cristo. El incienso, fragancia utilizada para ungir a los sacerdotes, que se usaba en sacrificios del viejo pacto, un símbolo del sacerdocio de Cristo. La mirra, un aceite amargo para usos medicinales, que Jesús mismo rechazaría beber cuando tuvo que beber su copa amarga en la cruz, un símbolo de la sanidad en Cristo. Los magos ofrecieron regalos de altísimo valor, pero probablemente sin saberlo ofrendaron también proféticamente, de parte de Dios, reconociendo la realeza, el sacerdocio y la sanidad que Cristo iba a traer al mundo. No cabe duda que la visita de estos magos fue un momento muy especial, lleno de significado, de reconocimiento, de adoración. Probablemente todo el pueblo de Belén se enteró de lo sucedido. Algunos les acompañarían, llegarían hasta la casa. Claro, en Jerusalén estaban acostumbrados a visitas de extranjeros, era un lugar comercial. Pero en un pequeño pueblo como Belén, 3 magos orientales debieron llamar la atención muchísimo. Y seguramente eran el tema de conversación en cada casa. Todo el mundo se enteró del motivo que les había traído hasta su pequeña localidad. La visita de estos magos fue el gran anuncio del nacimiento del Mesías. Todo Jerusalén se enteró que había nacido el Mesías por estos magos. Todo Belén se enteró de que Jesús había nacido por estos magos. Probablemente eso corrió en los pueblos alrededor. Estos magos reconocieron a Dios en aquel niño. Y no quedaría habitante en Belén que no oyera decir que el Mesías esperado había llegado por fin y había nacido precisamente en su pueblo. Los acontecimientos que se sucederían los días posteriores con la matanza de los niños no hizo otra cosa, al margen de la violencia y el dolor implicado, que confirmar que aquel niño que había nacido no era un niño cualquiera, no era ni siquiera un profeta cualquiera, sino que era algo más, era alguien más. El rey Herodes mostraba una vez más su mano opresora, el camino de los reyes de este mundo, y al creer que podía perder el trono lleno de temor, lleno de inseguridad, se turbó con él toda Jerusalén y con él toda Belén y muchos niños. Sin embargo, el rey que nacía no iba a ser un rey como los reyes de este mundo. Traía salvación en lugar de dolor. No iba a turbarse
y no iba a turbar a nadie salvo a los turbadores. Al contrario, su mensaje y su vida eran radicalmente diferentes. En su boca se oía frecuentemente: no os turbéis, no tengáis miedo, confiad en Dios. Aquel bebé era mayor que cualquier ser humano, un rey poderoso como ningún rey había sido jamás poderoso. Y la visita más llamativa de la historia ya no era la de los magos, sino la de que Dios mismo se hubiera hecho un bebé. La visita más llamativa de la historia es la visitación del niño Jesús, Dios mismo hecho carne, llegando al mundo para salvarnos. La visita más increíble es la visita que Dios nos ha hecho en la forma de un niño. Un mundo roto, empequeñecido por nuestro pecado, lleno de maldad, de enfermedad, de sufrimiento, de dolor y de muerte. Y no estoy queriendo decir que no valga la pena vivir la vida, vale la pena muchísimo, pero nuestro pecado ha estropeado la creación original. Había nacido el Rey de Paz, que iba a acabar con toda violencia, el sanador de todos los dolores, el restaurador de este mundo que está roto, el sacerdote que a la vez iba a ser el sacrificio propiciatorio que iba a terminar con la muerte para siempre y que iba a rescatar a los perdidos. Había nacido el Salvador del mundo. Ha nacido el Salvador del mundo. El Salvador del mundo nos ha visitado porque quiere rescatarnos. Mi Salvador me ha visitado, nos ha visitado. Alabado sea el Rey que ha nacido en Belén. Adorémosle. Adorémosle hoy. Venid hoy, postrémonos, todos los que Él redimió, los que vinieron a su cruz y se rindieron. Venid hoy, su pueblo, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le siguieron. Jesús es Rey, alabado fiel al buen pastor, al que siempre fue, que será y vendrá. Que Él redimió, los que vinieron a su cruz y se rindieron. Oh, oh, oh. Venid hoy, sus siervos, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le sirvieron. Adorarle toda su ley, proclamar con fe que Jesús es Rey.
otra vez.